una transmisión de avivamiento, un tour de avivamiento, una reunión de avivamiento, una cena de avivamiento, un congreso de avivamiento, que ya no sabemos si es real o que se están inventando. No sé si te enteraste, pero en los últimos días ha estado sonando en las redes sociales, principalmente entre los cristianos, lo que denominan el avivamiento de Asbury. ¿No has oído hablar del tema? Bueno, te lo resumo así rápido. Resulta que en una universidad en Asbury, Kentucky, o la universidad, mejor dicho, de Asbury, Kentucky, hubo una reunión o una clase, digamos, en la capilla de la universidad donde tenían que asistir los alumnos de manera regular, de manera normal, era una clase programada. Pero esta reunión no terminó. Después de que terminó la clase o ese tiempo que tenían que estar en la capilla, la reunión siguió y siguió y siguió por varios días, de manera que no solamente se reunieron ahí los alumnos o los que estaban destinados a estar en aquel lugar, sino además se reunieron muchos otros miles de personas que quisieron llegar a ese lugar porque era un momento en que la presencia de Dios se sentía, en que muchos oraban, muchos leían la palabra, muchos cantaban, había diferentes actividades que se realizaban, todas relacionadas con lo que se hace en una congregación o en un culto a Dios. De ahí el nombre de avivamiento. Finalmente, hace un par de días esta reunión tuvo que terminar por cuestiones académicas, hubo un comunicado y todo, y este avivamiento pues tuvo que llegar a su fin. Aunque no creo que un avivamiento francamente tenga que terminar o debiera terminar cuando termina la reunión. De ese modo, entonces, pues podríamos decir que cualquiera hace un avivamiento y al ratito se acaba cuando termina el culto porque a las 11 se tiene que terminar, ¿no? El fuego de Dios debería seguir encendido en aquellos que participaron de ese tiempo. De hecho, leyendo y pensando al respecto, encontré la historia de un pueblo en Australia llamado Aurukun, un lugar en el que convivían varios clanes, digamos varias familias o tribus, ¿no? Que podían estar juntos, pero no revueltos. Y aún más, ellos solían aplicar el famoso ojo por ojo, esa era como la regla, como en muchos lugares que conocemos o al menos me suenan así en Oaxaca o en México. De manera que en el año 2015 las tensiones entre los clanes de aquel pueblo empezaron a crecer tanto que había conflictos muy continuos y muy fuertes. Fue cuando un día un asesinato estalló o planeaba estallar la guerra o las peleas entre familias. Digamos lo normal, pues los pleitos normales. Unos mataban a otros y esos otros se vengaban de ellos o de los primeros o de algunos otros con los que se quisieran desquitar hasta que sucedió lo impensable, algo notable, algo que resaltó entre todos. La familia de aquella persona que habían asesinado decidió perdonar a los transgresores. Aquellos que habían hecho el mal les dijeron, ¿saben qué? Los perdonamos, no planeamos tomar venganza, no queremos lastimarlos, no queremos seguir con estas matanzas. Ahí lo dejamos. Y esto motivó al pueblo entero y todos comenzaron a orar y a buscar a Dios, porque para aquel tiempo se empezaban a congregar y pronto empezaron a reunirse y a llenarse las iglesias, de manera que de ese pueblo, Aukurún, que tenían 1,300 habitantes, en promedio 1,000 personas se reunían cada domingo en las congregaciones. No quiere decir que por solo asistir a la iglesia ellos ya hubieran cambiado sus vidas o fueran salvos, pero dice mucho que en un lugar donde está normalizado matar a la gente, ahora se reúnen en las congregaciones cristianas. Pero ¿es posible que se dé un avivamiento por parte de Dios? ¿O acaso se menciona en la Biblia algo como un avivamiento? ¿Algo que se traduzca como eso? Pues como tal no encontraremos la palabra avivamiento en la Biblia y entiendo que los cuestionamientos surjan ante algo como lo de Asbury o como los avivamientos que se proclaman en muchos lugares, porque hay tantas personas hablando de avivamiento hoy en día que ya hasta suena raro, ya hasta suena tan común que dices, bueno, quién sabe si sí será un avivamiento, una transmisión de avivamiento, un tour de avivamiento, una reunión de avivamiento, una cena de avivamiento, un congreso de avivamiento, que ya no sabemos si es real o que se están inventando ofrendas de avivamiento con tal de sacar dinero. Muchas veces suena así. Desde luego que Dios sí puede traer un avivamiento genuino, que podríamos decir que no se limita solamente a una persona o a un par de personas, sino a un grupo de personas en un lugar geográfico y un tiempo determinado. Es un despertar motivado por el Espíritu Santo, o debiera ser un despertar motivado por el Espíritu Santo que no solamente se limita a una reunión, sino a un cambio y una restauración, una manera de vivir de las personas que participan.
Y si te pones a buscar avivamientos cristianos en internet, vas a encontrar muchos ejemplos, tiempos, décadas, rangos de 1950, 1960, de 1960 a 1980, cosas que en la historia están marcadas. Pero para ir más a la segura, yo estaba pensando, bueno, ¿y dónde podemos encontrar algo más seguro, si no es en la Biblia? ¿Dónde podemos encontrar un avivamiento o algo que pudiera ser como un avivamiento? Pues en la Biblia. Y el ejemplo es seguro, la palabra es segura, y recordemos que siempre que busquemos seguridad podemos venir a la palabra de Dios. El primer ejemplo lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulos 29 y 30. En este pasaje el rey Ezequías estaba dispuesto a buscar a Dios. Fue un momento en que se dieron cuenta que debían celebrar la Pascua. El rey se dio cuenta, entonces hubo una asamblea, todos estuvieron de acuerdo y sucedió esto. Acordaron pregonar por todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, que todos debían acudir a Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel, pues muchos no la celebraban como estaba escrito. Los mensajeros salieron por todo Israel y Judá con las cartas del rey y de sus oficiales, y de acuerdo con la orden del rey iban proclamando: Israelitas, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva al remanente de ustedes que escapó del poder de los reyes de Asiria. Te invito a que leas la historia completa porque es bastante especial. A mí me conmueve cuando leo cómo la vida de tanta gente cambió en ese momento. Pero mientras lo haces, mientras dices voy a buscar mi Biblia o voy a abrir la aplicación o quiero ver qué más vas a decirme hoy, entonces te explico algunos puntos o te comento algunos puntos que para mí son importantes de ese momento que estamos leyendo en Crónicas. Lo primero que sucedió fue que todos se purificaron. Esto incluía al rey, a los sacerdotes, a los levitas y a todo el pueblo. Iniciaron las autoridades, y esto es importante, iniciaron las cabezas, aquellos que estaban en preeminencia, las autoridades más encumbradas, pidieron perdón a Dios porque habían pecado y habían ofrecido incienso, holocaustos a otros dioses. ¿Cómo lo hacían? ¿O cómo se limpiaban? Pues a eso me refiero. Bueno, era más bien un procedimiento físico. Tenían que lavar sus vestiduras, tenían que lavarse el cuerpo, pero además tenían que ofrecer un sacrificio, un holocausto de expiación por sus pecados. Más tarde veremos algo relacionado con esto. Estos reunieron a sus parientes, se purificaron y entraron en el templo del Señor para purificarlo, cumpliendo así la orden del rey según las palabras del Señor. Toda la asamblea permaneció postrada hasta que terminó el holocausto, mientras los cantores entonaban los cantos y los trompetistas hacían resonar sus instrumentos. Enseguida sucedió que alabaron, adoraron y cantaron a Dios. Inmediatamente un cántico de alabanza nació en el corazón de todas las personas, y esto parece algo sencillo o algo que hacemos comúnmente en la congregación, ¿no? Algo que, bueno, pues vamos a cantar algo, ¿no? A ver, dame un do, dame un re, dame un la, vamos a cantar porque esto urge, como si fuera algo así, pero algo tan sencillo, algo superficial, pero no, en ese momento ellos se reunieron y entonces cantaron una alabanza genuina del corazón. Es por algo que había cambiado verdaderamente dentro de ellos, no solamente estaban cantando por cantar. Aún así, es muy probable que no todos cantaran un cántico nuevo, como le decimos, sino que estaban cantando los salmos ya escritos por David, por algunos cantores, por Asaf, por los hijos de Corea, que nosotros también tenemos hoy en nuestras Biblias. Es muy probable que se pusieron a cantar esos salmos conocidos, pero la diferencia está ahora en que no cantaban esas cosas, como decía hace un momento, por tradición, por monotonía. Podían cantarlas, claro, en cualquier momento, pero ahora lo hacían con un entendimiento diferente, porque el Señor había avivado en ellos el fuego por buscarlo nuevamente. Y eso es lo que necesitamos, dejar de hacer las cosas por monotonía y permitir que el Espíritu Santo nos avive, nos anime, nos exhorte y nos mueva a alabar con libertad. Otro ejemplo de un avivamiento o despertar de parte de Dios lo vemos en Hechos 2. En esa ocasión estaban reunidas aproximadamente 120 personas, entre los apóstoles y otros discípulos, la familia de Jesús y otros que estaban en aquel momento reunidos en Jerusalén, quienes fueron testigos de cómo el Espíritu Santo vino sobre ellos, y no solo ellos lo notaron, sino además todos los que estaban afuera y como que estaban pendientes de a ver qué van a hacer estos locos, ¿no? Mira, ya empezó a hablar y de repente el Espíritu Santo bajó como un viento recio, dice la Biblia. El impacto fue tal que no entendían lo que estaba ante sus ojos. Aquellas personas pensaban, están borrachos, pero Pedro supo lo que necesitaba hacer.
Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. A diferencia del Antiguo Testamento, aquí no ofrecieron holocaustos o se apresuraron a bañarse y decir, no, me tengo que lavar porque acaba de venir sobre mí el Espíritu Santo, porque ya todo estaba pagado por Jesús. El sacrificio de Jesús había pagado el precio por todos sus pecados, de manera que ellos no necesitaban hacer todos esos rituales. Y me da mucho gusto, porque no hay nada que nosotros podamos hacer por ganarnos la salvación. Quiero decir, no hay nada que yo pueda hacer por ganar la salvación y el perdón de mis pecados. Jesús ya pagó el precio de mi salvación. Por otro lado, lo principal fue la predicación del evangelio. Ya no solamente se fueron a los holocaustos y expiación tras expiación. La confesión y el arrepentimiento de pecados fue lo primero e inmediatamente fueron bautizados. De esa manera que el día 3,000 corazones fueron avivados y activados y despertados por Dios. El resultado lo vemos a continuación. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Por eso decía que el avivamiento, aunque inicia en un momento y un tiempo específico, no se queda ahí. Sigue avanzando, sigue tocando vidas, sigue avivando los corazones, sigue despertando a las personas y nos debería animar a vivir para Dios y anunciar a otros que hay salvación en Jesús. Esto no es una guía sobre cómo identificar un avivamiento, porque se puede confundir. Bueno, entonces tratas de enseñarnos cómo es y cómo no es un avivamiento. No es la idea. Porque puede haber muchos otros aspectos a considerar, como estaba diciendo, el tiempo de duración, si verdaderamente había un adormecimiento para que pueda haber un avivamiento, qué es lo que rodea el contexto de ese momento que estamos hablando. Hay muchos videos que nos pueden hablar acerca de eso, más profundos, incluso estudios mucho más metódicos, pero sí te animo a que estés atento y no perdamos de vista cuando Dios nos hable, cuando verdaderamente nos avive y que nos esté exhortando, nos esté agitando para que abramos los ojos y despertemos, sin que eso signifique que nos movamos con cualquier emocionalismo que venga y toque a la puerta de nuestra vida, de nuestros ojos, en las redes o en la iglesia o donde sea. No, que pongamos atención y busquemos a Dios para saber cuando el avivamiento de su Espíritu Santo verdaderamente llegue a nuestras vidas y nos quiera despertar para su gloria, porque todo esto que sucede debería ser para su gloria, como sucedió en Segundo de Crónicas, como sucedió en el día de Pentecostés, como puede suceder en nuestra vida o en nuestra congregación o en nuestra ciudad, como sucede en Asbury. Probablemente pongamos atención y veamos que Dios sigue hablando hoy. Y este es el mensaje, a lo mejor es un poco corto y a lo mejor te pongo solamente a pensar, pero esa es la intención, que podamos meditar en la palabra de Dios y estemos despiertos porque Dios sigue hablando a través de su palabra y a través de la oración. Busquémoslo en la intimidad y también en la congregación. Nuevamente muchas gracias por acompañarme, así como lo has hecho otras semanas, y si no nos has acompañado porque a lo mejor no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete, activa la campanita, recuerda también compartir este video con alguien más para que podamos llegar a más personas y hacer crecer esta comunidad. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana, jueves a las 9 de la noche, si Dios quiere. Adiós.